Y el clúster de la logística, como observadores privilegiados que sois, ¿qué podríais decir o qué tendencias innovadoras detectáis vosotros en el área de la multimodalidad y cómo veis o consideráis que pueden aplicarse a la potenciación y mejora de la competitividad en Aragón? Si antes hablábamos, o antes os comentaba, retos para la colaboración, donde el clúster actualmente pues, está trabajando en multitud de proyectos que surgen de las necesidades concretas de empresas que se aunan y al final le damos forma de proyecto. A nivel de tendencias innovadoras y oportunidades, por un lado podría coger y hacer pues una pequeña referencia a las tecnologías que actualmente considero que son una oportunidad para esa mejora de la competitividad empresarial. Y por otro lado también nuevos modelos de negocio que en multimodalidad están surgiendo y que realmente a las empresas actuales tenemos la oportunidad de coger y unirnos, o también otras oportunidades que pueden coger y surgir en el futuro. Entonces, por un lado, en tecnología. En tecnología existe, pues cada vez está avanzando más el vehículo autónomo, que todos conocéis. Estamos viendo el Google Car, se están viendo vehículos autónomos en camiones. Tenemos, por otro lado, también los drones, que en el clúster tenemos un proyecto en el que estamos desarrollando conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Aragón y con SESE. Por otro lado, tenemos también la impresión 3D. Impresión 3D que, aunque en principio no es una tecnología que toque directamente al transporte, sí que de alguna forma le influye. ¿Y por qué le influye, bajo mi punto de vista? La impresión 3D influye porque, igual que ahora mismo hay una fábrica que produce y traemos desde esa fábrica hasta los puntos de consumo, a través de la impresión 3D podemos consumir el producto debajo de nuestra casa, se imprime y lo tenemos. Pero aun con todo, bajo mi punto de vista, esa impresión 3D no va a reducir el consumo de transporte en los próximos años. ¿Por qué? Porque hay muchísimos ensamblajes que son muy complejos y se necesita que se sigan manufacturando en fábricas. Y por otro lado, también pues, puede haber otro tipo de productos, como puede ser lo alimentario, que se van a seguir transportando. Y además, las necesidades de los consumidores van creciendo y todavía va a ser mayor. Por eso creo que el transporte no se va a ver afectado en volumen. Y luego tenemos el tema del dato, que también afecta directamente al transporte. Entonces, todo se va a generar, o va a haber multitud de datos que se van a generar a través de la infraestructura, de las plataformas, de los vehículos, de las personas, de la mercancía. O sea, nosotros, por ejemplo, en el clúster hicimos un proyecto de RFID, identificación automática por radiofrecuencia, conjuntamente con Simply, con Carreras, con el Zaragoza Logistics Center, en el que se mejoraron los procesos a través de la incorporación de esta tecnología. Y todos esos datos, que pues, con tecnología como puede ser Internet de las Cosas, como puede ser sensorización, con el RFID que hemos comentado ya, el data mining, al final le tenemos que dar un valor. Y ese valor puede ser a través de la inteligencia artificial, que nos permite generar patrones que mejoran las soluciones que tenemos actuales. Toda esa información la subimos al iCloud, ya no tenemos por qué guardarla en nuestra casa. Y, por último, para la toma de decisiones utilizamos inteligencia competitiva, que nos permite mejorar la toma de decisiones. Entonces, hay una serie de tecnologías que a día de hoy son un auténtico reto para las empresas, pero no es un reto para el día de mañana, es un reto para hoy. Y a través del clúster os ofrecemos, y a través de nuestros partners de conocimiento, os ofrecemos la posibilidad de coger y uniros. Porque desde luego que necesitamos todos subirnos al barco, como digo, hoy. Y por otro lado estaría el tema de diferentes modelos de negocio asociados a transporte colaborativo.
Como antes decía, las necesidades de los clientes están aumentando. Ahora, por ejemplo, tenemos soluciones como las del Corte Inglés o Amazon, que nos entregan en 2 horas. Las empresas cada vez se suben más al carro de la omnicanalidad, que es simplemente estar en diferentes medios de venta. Pero es que modelos de negocio que surgen en transporte, tenemos el BlaBlaCar de los envíos de volumen, que se llaman Inver, tenemos el Uber de los camiones, que se llaman Cargomatic, tenemos el Airbnb de los almacenes, que se llama Flexi, tenemos nuevas formas de entrega, como puede ser Deliveroo y Globo, tenemos empresas que nos alquilan coches como Car2Go por minutos o por kilómetros, y esto igual algún día llega a los camiones. O sea, estoy convencido que va a llegar en los próximos años. Y al final, como decía antes, al final tenemos el reto en este mundo globalizado y en este entorno cambiante de adaptarnos. De adaptarnos desde un punto de vista innovador y, si puede ser, sin perder la estela de la colaboración. Porque está muy bien hacer las cosas por uno mismo y tratar de mejorar uno mismo a través de la eficiencia y la eficacia, pero ahí tenemos un margen muy grande en el que desde el clúster os damos la oportunidad de coger y sumaros, porque cuantos más seamos, más oportunidades surgirán para todos. Ramón, de esta última intervención vemos que hay un futuro por delante multimodal también. Empleemos el sustantivo en este sentido al sí mismo. Y, por lo tanto, cada una de las entidades y empresas que vosotros dirigís pues tiene incógnitas de aquí en los próximos años y en la próxima década. Las instituciones, los organismos públicos, los parlamentos, los gobiernos tienen que definir también una estrategia en política multimodal. ¿Qué esperáis o qué crees que se puede hacer para favorecer desde las instituciones la competitividad en materia multimodal y en competitividad logística? Bueno, yo creo que en este tema es importante tomar decisiones estratégicas, y eso hablaba antes Paco, y bueno, pues hablamos de las ventajas de la multimodalidad. En TMZ hemos sido pioneros en introducir este elemento de competitividad dentro de la economía. Y bueno, lo principal es una apuesta por las infraestructuras, porque para que sean efectivos estas ventajas de la multimodalidad hace falta unas plataformas que las tenemos y también una conectividad. Nosotros en TMZ los últimos años se ha conseguido un modelo que ha conseguido trasvasar de la carretera al tren la práctica totalidad de los tráficos que hay con los puertos, el modelo ferroportuario. Y esto, evidentemente, TMZ y las otras plataformas que tenemos en Aragón. Pero, claro, queda una tarea pendiente y es una tarea importante, que es la conexión con puertos donde hay unas infraestructuras mucho peores, como hablaba Paco, de la línea Sagunto-Teruel, pero sobre todo con Europa. Y esto yo creo que es la gran tarea pendiente, porque cuando hablamos de comercio internacional o de transporte internacional, aquí se ha consolidado el modelo de ferroportuario y, como decíamos, se ha traspasado prácticamente todo al tren. Pero si hablamos de Aragón, la tasa de exportaciones, diríamos, transoceánicas o por mar, pues pueden representar un 20, 25, 30% de las empresas. Claro, pero es que tenemos un 70% de potencial que es hacia Europa. Con lo cual, el gran reto pues para las instituciones, para los operadores también, para la colaboración público-privada, es tener las infraestructuras y la conectividad necesaria para desarrollar los servicios hacia Europa y, por otro lado, pues, los privados pues, poder crear los elementos de gestión y, en su día, nosotros podemos tener la experiencia en TMZ del modelo de gestión que ha sido de éxito para el desarrollo ferroportuario, implicando a los actores del mundo marítimo, compañías marítimas, terminales, transitarios, etcétera. Pues la labor para el futuro sería, dentro del ámbito privado, es implicar a los operadores o a los decisores del transporte internacional hacia Europa continental para crear las estructuras de gestión para que sea efectivo. Y por la parte institucional, evidentemente, necesitamos conectividad. Estamos situados estratégicamente en Zaragoza para la conexión
como decíamos, con el corredor mediterráneo, con el corredor atlántico e incluso con la conexión por Canfrán. Pero necesitamos, evidentemente, que llegue el ancho de vía internacional, tener los aparteros, como decía Paco, necesarios para que los trenes sean cada vez más largos y más eficientes, y necesitamos que de las instituciones se hagan estas apuestas, que son apuestas estratégicas, no cortoplacistas, pero que con la experiencia que nosotros podemos decir de Meseta, con el tiempo revierten en modelos que crean una gran competitividad, pues a Aragón en este caso, ¿eh?